If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Durante las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, para aclarar los hechos de los ataques del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos, cuando el vicepresidente Mike Pence se reunía con el colegio electoral para revisar la contabilidad o el conteo de las elecciones, los exguardias de seguridad han empezado a culpar en sus declaraciones a otras agencias del gobierno federal y del gobierno local en Washington. Sí, ya empezó lo que le llaman los americanos el blame game, el juego de las culpas. Y obviamente que como hay muchísima evidencia en video, en audio y en muchas cosas que son declaraciones de los mismos oficiales, pues van a salir muchísimas cosas en el sentido de que se va a notar el trasfondo. ¿Quién mandó? ¿Quién organizó? ¿Quién dirigió? ¿Quién les dijo que llevaran palos de hockey? ¿Quién les dijo que quitaran los extinguidores para arrojarlos sobre los policías? ¿Quién les dijo que llevaran grandes maderos para romper los cristales a prueba de balas? Fue una trifulca que, pese a lo mal organizada, resultó bastante organizada en el trasfondo, pero organizada en el trasfondo político, ya que pues van a salir muchas cosas. Y esta noche, después de la audiencia, el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos se reunió con quienes hacen las investigaciones para hacerlo de una manera muy delicada, porque hasta mismos agentes de la agencia del Buró Federal de Investigaciones, policías del Capitolio, especializados en resguardar el recinto, y algunas personas, veteranos del ejército, se cree que estuvieron involucrados. Hubo un agente de bienes y raíces que ese día viajó a Washington en su avión privado con un grupo de personas y participaron de este ataque. No hay mucha evidencia en contra de ella. Ella está pidiendo que se le perdone porque dice que la invitaron al discurso del presidente Trump a sus seguidores. Jamás se le dijo que iban a suceder tales ataques. También hay el caso de un nadador campeón olímpico que lamentablemente está en riesgo de que hasta se le pida que regrese sus medallas de oro
que ganó en los Juegos Olímpicos por el hecho de haber participado en este tumulto. Y así, las vidas de muchísimas personas importantes en los Estados Unidos están viéndose afectadas. Y estos son los que participaron físicamente. El Comité de Inteligencia dice que faltan los autores intelectuales, que son algunos pocos y muy conocidos. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. En un día muy lleno de noticias y de información política, pues, ¿qué pasa? En México, Andrés Manuel López Obrador recibe a su homólogo, al presidente argentino, quien realmente está dando un mensaje de alivio a los mexicanos al dejar sentir que entre México y Argentina van a procesar las vacunas rusas para darle pues un aire de alivio a todos los mexicanos y a los argentinos. Pues básicamente el proceso bajo el que se va a manejar toda la estructura es que llegan a Argentina, tengo entendido, no soy químico, no soy médico, los componentes para hacer la vacuna, y de las vacunas se vienen, y de Argentina se vienen hacia México, donde van a ser empacadas y enfrascadas, por así decirlo, o sea, los ponen en esos pomitos listas para ser inyectadas, y una parte se regresa para Argentina, otra parte se queda en México, pero al término de una ceremonia en Palacio Nacional, donde el presidente argentino hizo su visita, Alberto Fernández, e incluso fue objeto de estar en la mañanera y fue invitado a la ceremonia con motivo del 108 aniversario luctuoso del expresidente Francisco I. Madero. Pero al término de la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el reclamo de la falta de vacunas y el desorden en la aplicación de estas en Ecatepec, Estado de México, al tiempo de que se despedía del mandatario argentino frente a la puerta de honor del Palacio Nacional. Se escucharon gritos de justicia, justicia de parte de la multitud, y después un hombre le gritó: ¿a dónde están las vacunas, Andrés? La misma persona le repitió la pregunta mientras López Obrador esperaba la partida de Fernández en una camioneta, y después reclamó que de cada 10 centros de vacunación en Ecatepec, solo uno está funcionando. Andrés, de 10 centros de vacunación, uno funciona en Ecatepec, nada más. Hay oídos sordos, reprochó el hombre, antes de que López Obrador se metiera al Palacio Nacional. El reclamo puede ser escuchado en la parte final de la transmisión oficial del evento. Y una gran tristeza, porque por más de que se trata de organizar el país azteca para ayudar a la población civil, la más sufrida, la más afectada por esta pandemia, parece ser que no hay una buena coordinación de parte del gobierno federal. Y es que el presidente quiere centralizar todo. Y como se lo dijo su homólogo, el presidente Fernández de Argentina, le dijo: este es el México de Andrés Manuel López Obrador. Para los argentinos, México no es cualquier país.
Es el país que albergó a las víctimas de la dictadura, entre otras cosas, así como albergó a muchos otros perseguidos en el mundo. Les dio cobijo, les dio seguridad. Cuando todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado. Y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y yo no era presidente de la Argentina y me costaba mucho poder ayudarlo porque además tenía un gobierno que no tenía vocación de hacerlo en el país. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué, y Marcelo inmediatamente le planteó el problema al presidente e inmediatamente dispusieron de un avión que rescatara a Evo Morales de las garras de sus asesinos. Y si Evo hoy está vivo, es en gran medida por lo que aquel día decidió el presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador. Así que para mí es muy reconfortante estar aquí, en este México, y en este México, déjenme decirlo así, de Andrés Manuel López Obrador, que a la vista del mundo es otro México. Yo no soy un diplomático, soy un político. Hace un tiempo atrás, a un presidente, un responsable europeo de una potencia europea, que me preguntó cómo veía la situación del continente y me preguntó puntualmente por México, le dije definitivamente, por fin México tiene un presidente como merecen los mexicanos. Por primera vez México en muchos años tiene un presidente con valores morales y éticos como merecen los mexicanos. Yo con esos valores y con esa prédica de Andrés Manuel me siento absolutamente identificado. Y siento que es el deber de Andrés Manuel y mío profundizar los lazos de Argentina mucho más allá de que México aparezca cada vez que los argentinos deben exiliarse. Yo quiero que en mi país no haya más exiliados, argentinos que deban irse por persecuciones políticas. Pero la verdad es que siempre estaremos agradecidos a México por cómo abrió las puertas a esos argentinos. Pero Argentina y México tienen un futuro. Y tienen un futuro en Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene un futuro. Y ese futuro pasa por la unidad de los esfuerzos. Con lo cual, yo le agradezco toda la generosidad de las palabras de Andrés Manuel. Pero que México y Argentina estén unidos es un deber que tenemos. Que Argentina y México encaren un futuro común y que esto ayude a la América Latina es una obligación que tenemos. Desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral de la América Latina, tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel. Empezamos con una experiencia grata, la de producir la vacuna que los latinoamericanos necesitan para terminar con esta pandemia espantosa. Y lo estamos haciendo. Ya el laboratorio argentino ha mandado, como bien dijo el canciller, 12 millones del principio activo para desarrollar la vacuna. Y como bien también dijo el presidente, a partir de abril, ese maravilloso laboratorio que conocí ayer con tecnología de última generación, vamos a poder hacer realidad ese objetivo que nos propusimos. Y en ese sentido, yo quiero acompañar la gestión de México en favor de la universalización de la vacuna. Y quiero acompañar las quejas de México por la forma en que la vacuna se ha acaparado en una decena de países en desmedro de muchos otros. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que a la mayor velocidad posible toda nuestra Latinoamérica
esté vacunada, fundamentalmente los que están en riesgo por su salud o por sus enfermedades prevalentes. Eso nos convoca y eso debemos seguir trabajando juntos. Así que en este día que me comentaba el presidente, que los días martes lo dedican al tema de la salud, le quiero dar gracias al presidente por dejarme participar de sus mañaneras, que ya son un hito en América Latina. Y también agradecerle al presidente la enorme generosidad de dejarme participar del bicentenario de la proclamación de Iguala, que fue el momento exacto en que empezó el proceso independentista en este querido México. Un México que es ejemplo para muchos de nosotros por historia y por presente. Así, el presidente argentino se dirigió a su homólogo mexicano. Haciendo un balance, hay cosas ciertas, el agradecimiento de la comunidad argentina a los gobiernos mexicanos, presentes y pasados, se agradece. Pero el hecho de asilar a Evo Morales sin consultar al Congreso de la Unión, a la ciudadanía, a las cámaras empresariales, Evo Morales realmente quiso seguir la tónica del grupo de Sao Paulo. Evo Morales quiso posicionarse del país boliviano como para hacer el seguido estilo de Hugo Chávez y quedarse para siempre, sin respetar democracia. Ahora es para mí difícil, tengo muchos amigos argentinos, conozco mucha gente que ha trabajado y está trabajando en la Casa Rosada, allí en Argentina. De hecho, pasé momentos muy agradables caminando, de ver la Guardia de Honor cuando izan la bandera y cuando la recogen los militares para guardarla en el palacio. Y caminando de allí, me iba a Puerto Madero a comer con mi familia, que Puerto Madero ahora está lleno de preciosos restaurantes. De hecho, un buen amigo nos hizo favor de invitarnos un día a comer y había una gran expectativa debido a que estaba la gran modelo argentina, creo que se llama Valeria Massa, si no me equivoco, y se portó tremendamente agradable con nosotros y mi niño. Se lo agradezco. Después de ahí pasé a visitar a un amigo al diario La Nación, un amigo de muchos años, escritor, y bueno, se nos fue el tiempo en muchas cosas. En Argentina se la pasa uno muy bien. Es muy agradable. Debo de decir que en la empresa Turner me querían trasladar a la oficina de Buenos Aires para iniciar allá proyectos, pero no pude. Tuve que hablar con Katy Rigal de Recursos Humanos porque mi esposa empezaba sus tratamientos médicos y para mí era muy difícil volar cada 2 meses de Buenos Aires a Atlanta para verla. Ella no podía ya dejar Atlanta debido a su tratamiento médico. Entonces le agradezco a Kelly Rigal, me asignó la gerencia del Digital Subtitling para las películas, puesto que acepté y lo atendí mientras se pudo resistir la situación, porque tenía el cambio en puerta. Y se portó muy bien conmigo, Kelly Rigal. No puedo honestamente decir nada malo. Vio mi situación y me dio un buen golden parachute para sobrevivir mientras conseguía otra cosa. Y al día siguiente, gracias a Dios, Lab TV, Fox International Television me contrataron
y gracias a ello, pues Dios los bendiga, porque no me ayudaron a mí, ayudaron a mi esposa, que estaba en medio de unos tratamientos terribles, y esto se los agradezco de rodillas a don Genaro Rionda, a Gunnar Werner, a François Clemenceau, a tanta gente maravillosa, Mónica Cuevas, gente linda, incluso la misma Kelly Regal se portó muy bien y me dijo: Francisco, tengo tus papeles, pero sal a buscar trabajo, y me dejó los beneficios médicos por 2 años. Me dio mi Golden Parachute, con lo cual cubrí deudas esenciales, porque en Estados Unidos todo es crédito, y pude ayudar a mi esposa y no sentí el golpe tan repentino de que mi empleo, mi posición se iba a Buenos Aires. Posteriormente, pues, fue una cosa muy irónica, porque en Lab TV también se fue a Buenos Aires, Argentina, la parte de las operaciones. De hecho, hasta Chris Newton, el director de operaciones de Lab TV, le pidió ayuda a Mauricio Loria y a un ingeniero de CNN para que revisaran las antenas receptoras de la recepción terrena para el uplink y downlink de los canales de Lab TV, y hacer exactamente el mismo modelo de transferencia de señal a la Argentina y de Argentina hacia Estados Unidos, porque en Estados Unidos se hace un relay con los satélites. Luego les explico más técnicamente cómo funciona esto, pero eso es en una gran medida para supervisar la señal, cómo sale de la Argentina a toda América Latina, la señal panregional, y después sectorizarla para Argentina, para Centroamérica y México, para Colombia, etcétera. Y esto se debía a que estaba iniciando la alta definición en aquellos años, por el año 2004, estaba iniciando la alta definición de la televisión. Entonces había películas que todavía no estaban transferidas a la alta definición, y lo que hacían las gentes de Crawford, que hacían un sistema de App Convert, convertían la señal análoga en alta definición. Y eso fue realmente maravilloso. A mí me permitió aprender demasiado y pues me sirvió mucho, porque aprendí tanto que realmente con la experiencia de 18 años en Turner Broadcasting System y los años en Lab TV, Fox TV International, pude, cuando se fueron a Argentina en Lab TV, pude obtener un trabajo en la empresa Cox Media, que me sirvió demasiado. Y como le dije a mi esposa, mira, Dios nos tuvo de su mano. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Más que agradecidos al fin, y todos los días que le doy gracias a Dios, le pido bendiciones para la gente, para los ángeles que nos puso en el camino para no perder esa batalla con el cáncer. Bueno, disculpen que me desvié un poquito de la plática, pero cuando hablamos de Argentina, pues me llegan las memorias, porque sí viajé mucho a Buenos Aires por cosas del trabajo, nunca para quedarme allá, hasta que un día me llama Kelly Regal y me dice: Mr. Durán, venga a mi oficina, y no solamente me acercan los boletos de avión y me dice: lo transferimos a usted, a Karina Paredes y a Vía Bell a Buenos Aires, pero de hecho usted es el que tiene la planta segura. Y bueno, después de eso tuvimos que hablar una ardua negociación, porque yo fui de los que ayudé al principio del lanzamiento de los canales, no solamente TNT, sino Cartoon Network, CNN en español, en muchos aspectos, con gente que yo conocía, gente de Televisa, de Multivisión, muchísimas cosas. Entonces fue cuando ella llegó al punto de que me dice: mire, le voy a ayudar, nada más no diga.
Lo voy a poner de manager del Digital Subtitling y las traducciones de las películas por un tiempo mientras usted encuentra otra cosa, y le voy a alargar el periodo de trabajo, y eso se le agradece. Ahora el Golden Parachute le llaman al monto de dinero que le dan a uno para que uno no sienta pues el hecho de quedarse sin trabajo de un día para otro. Eso lo acostumbran mucho los americanos cuando uno maneja información estratégica, lo que se ve venir, etcétera. Y Kelly Regal dice: me voy a brincar las reglas de Time Warner, pero te voy a ayudar. Y lo hizo la señora, porque también la ayudé mucho cuando un empleado, lamentablemente mexicano, se dedicó a cometer pues errores garrafales, que fue detenido hasta por la Interpol. Y bueno, fue una vergüenza. De hecho, eso fue lo que obligó a la venta de los canales a AT&T. En Estados Unidos no se supo nada, porque imagínense distribuir esa noticia de que un empleado de Turner había cometido tal situación de corrupción, de recibir grandes cantidades de dinero por una maroma de lavado y de acciones indebidas cuando se movieron las oficinas a Buenos Aires. Fue muy triste. Y yo le avisé a Kelly cuando se pudo haber resuelto el problema de una manera muy fácil, pero lamentablemente no me creyó. La situación creció a grado tal de que ya no pudieron parar la situación. Imagínense, los agentes de la Interpol ya tenían tomada la oficina de Turner en Buenos Aires y con la orden de retención de esta persona. Ya tenía ficha roja. Y pues lo que pasó es que hicieron una negociación, se lo trajeron a Atlanta, y en Atlanta le pidieron que llamara a las personas que estaban involucradas en el círculo de corrupción y lo citara en una ciudad fronteriza para hacer otra parte del negocio. Y sí, así sucedió. De acuerdo a las palabras de un buen testigo de Turner, un manager muy amigo del detenido, por cierto, que me platicó todo y que incluyo la versión en mi libro, American Underground. Y bueno, lo citó, pudieron detener al jefe de esa mafia, y a esta persona mexicano solamente le dieron 3 años en una prisión federal, o sea, le redujeron la condena por haber ayudado y lo deportaron automáticamente, y nadie lo pudo ayudar ni metieron las manos por él. Sin embargo, había muchas preguntas de la Interpol para los grandes jefes de Turner. Sin embargo, los ejecutivos de Time Warner dijeron: bueno, si les ayudamos, queremos que sea con absoluto silencio. Y así sucedió. Después, por las situaciones de que empezó a conocerse entre los shareholders, entre los accionistas de Time Warner, la situación, pues ya no les quedó otra más que vender a AT&T, la empresa. Y esa es la triste realidad, lamentablemente. Algunos están bien, muy ricos. Me dice la persona que me informó que se encuentra al jefe de contadores un día en Atlanta en una moto bastante fancy, acompañado de otro mexicano, el asistente de la contaduría, y le dijo: oye, ¿qué andas haciendo? Dice: ando buscando lugares para abrir mis peluquerías, voy a abrir una franquicia de peluquerías. O sea, el tipo ganó tantos millones de dólares que a costa de mandar un pobre menso ignorante que utilizaron para la operación, muchos se enriquecieron. Esto es muy triste.
muy triste. Y bueno, CNN metió las manos, le pidió a la Interpol y al gobierno del presidente Obama que no se hicieran más cosas a cambio de componendas. Y así se hizo. Y ya no se dijeron más cosas, se arregló el problema. Qué lástima que me desvié, pero me empecé a acordar de todo y me duele. Y a nuestro compañero que se regresó a México, a un estado de la provincia, pues le ha costado, porque tuvo que dejar en Atlanta a su esposa. Mucha gente lo ayudó para que la esposa tuviera un empleo en Delta Airlines, para que no sufrieran tanto el impacto, pero fue muy triste la historia. Algún día, cuando pasen 5 años, el archivo de los anales de investigaciones federales va a salir al aire y se va a conocer con todos los detalles. Pero lamentablemente se me acaba el tiempo de esta charla. Otro día platicaremos, pero esperemos que Argentina y México revitalicen esa vacunación para bien de todos y que no la manipule ningún país para manejar prebendas políticas. Muchas gracias, buenas noches y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com.